Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a resolver los ejercicios que quedaron propuestos en el video anterior. Entonces, en el mismo orden tenemos este primer ejercicio. Se invierten 35.000 en un depósito a término fijo de 3 años con una tasa de interés del 7% trimestral. Determinar el monto de la entrega al vencimiento del documento. Metodología que vamos a seguir para facilitar la comprensión de los ejercicios será una primera tabla que se llama datos, donde vamos a ubicar la información del ejercicio, y una segunda tabla de resultados, donde haremos la interpretación de esos datos y seleccionaremos las fórmulas que están en Excel. Entonces, primero, miremos acá en la barra de fórmulas, fx, y aquí obtenemos todas las funciones en las diferentes categorías que tiene Excel. Entonces tiene usada recientemente todo, financiera, hay fórmulas para matemáticas y trigonometría, estadística, en fin, un compendio bastante alto. Vamos a seleccionar en la categoría financiera y aquí obtenemos entonces todas las fórmulas que vamos a utilizar. Bien, pero antes hagamos la comprensión del ejercicio. Se invierten 35.000 en un depósito a término fijo. Entonces, estos 35.000 corresponden al capital o al valor presente, o como ya lo dijimos, al valor actual. En Excel, no se escribe, en la fórmula de Excel no dice BP, sino que dice BA. En este caso, 35.000. Bueno. Un depósito se invierte en 35.000, un depósito a término fijo de 3 años. Tenemos un tiempo en años de 3 años, ¿cierto? Luego dice con una tasa de interés del 7% trimestral. Tenemos una tasa de interés que es I. Y para este caso es efectiva trimestral y es del 7%. Listo. Y nos piden que calculemos el monto, determinar el monto de la entrega al vencimiento. O sea, nos están pidiendo un valor futuro. Tengamos en cuenta que la periodicidad de la tasa es trimestral. Entonces el tiempo también deberíamos tenerlo en trimestres. Lo que hacemos será pasar estos años a trimestres. Sabemos que en un año hay 4 trimestres y lo multiplicamos por el número de años y así obtenemos que el n para el ejercicio en trimestres es 12. Ahora, ya tenemos esa relación entre el periodo de la tasa y el periodo del ejercicio. Ahora vamos a utilizar la fórmula de valor futuro. Entonces, en nuestra segunda tabla de resultados, al frente de la celda de BF, vamos a insertar la función del valor futuro. Nuevamente, insertamos función desde la barra de fórmulas, fx, insertar función, financieras, y acá buscamos BF, que es valor futuro. Si tenemos duda, acá está la descripción de la fórmula. Entonces dice, devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés también constante. En el MOOC, en la unidad número 1, también está disponible esta plantilla de Excel en blanco, tal como comenzamos ahorita, sin los ejercicios resueltos. Y la idea es que al tiempo que sigue el video pueda resolver en esa plantilla de Excel los ejercicios. Y allí podrá entonces darse cuenta o de una vez aplicar
cómo funciona la solución en Excel. Luego le damos a aceptar y acá están, para la función, están los argumentos. Entonces empezamos. Nos pide una tasa, damos clic, ponemos el puntero del mouse acá en el argumento de tasa, damos clic, empieza a titilar y luego vamos a nuestra tabla de datos y le damos clic a la celda donde está la tasa. En este caso le damos clic donde está el 7%. Eso está en la celda D13. Por eso me aparece aquí D13 frente a la tasa. Seguimos NPER, doy clic en NPER y me voy a la tabla y selecciono el número de periodos del ejercicio, que no es 3 años, sino 12 trimestres. El pago, para este ejercicio no tenemos pago. El pago se refiere a cuando tengo valores que cumplen con unas condiciones especiales, por ejemplo, que son valores que se repiten, que son valores, o sea, que son constantes y que se repiten a un mismo periodo de tiempo. En este caso, no ocurre que tengamos ese tipo de valores. El valor actual, que es el valor presente, le vamos a anteponer acá un signo negativo, porque como les decía, en el anterior video, el valor presente y el valor futuro tienen signos contrarios. Si yo no le pongo el signo negativo, le doy clic en valor actual, la respuesta va a ser negativa, ¿cierto? Entonces la respuesta es 78, menos 78.826,71. Por eso les decía que en el valor actual vamos a anteponer un menos para que la respuesta sea positiva. Normalmente las respuestas en nuestros ejercicios son positivas. Entonces, de ahí que hay que tener en cuenta que el valor actual y el valor futuro tienen signos contrarios. Y así hemos encontrado nuestro primer resultado. Se invierten 35.000 pesos en un depósito a término fijo de 3 años con una tasa de interés del 7% trimestral. El monto que tendremos será 78.826,71. Entonces les invito a que repliquen el ejercicio en la plantilla de Excel que está en la unidad 1 del curso. En el ejercicio 2, pues también tendremos acá nuestra plantilla donde está el ejercicio, la tabla de datos y los resultados. En este caso dice, ¿cuál es el valor presente? Entonces, el resultado que nos están pidiendo es el valor presente, que sabemos que es lo mismo que el valor actual. ¿Cuál es el valor presente de 800.000 en 36 días? Si me están pidiendo el valor presente de 800.000, entonces yo asumo que esos 800.000 corresponden a un valor futuro. 800.000. En 36 días. Entonces primero me dan un dato n en días igual a 36. Luego dice con una tasa del 32% efectiva anual. La tasa de interés efectiva anual el 32%. Y aquí podemos ver que necesitamos hacer algo porque el tiempo está en días y la tasa es anual. Entonces, naturalmente necesitamos un n, pero en la periodicidad de la tasa, es decir, un n en años. Y aquí hay una información muy valiosa que dice, use un año de 360 días. Lo que quiere decir es que vamos a calcular, vamos a pasar los días a años. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente dividiendo la cantidad de días sobre el año base. En este caso, pues el año base es de 360 días. Entonces, 36 dividido 360. ¿Por qué el ejercicio hace claridad sobre eso? Porque aquí estamos hablando de año comercial de 360 días. Si fuera año calendario, serían 365 días. Entonces, lo que hacemos para pasar días a años es dividir el número de años sobre
360. Y con estos datos calculamos el valor actual. Entonces, otra vez vamos a la barra de funciones, insertar función, y en este caso vamos a buscar la función BA. Podemos manualmente ir a la función o le damos clic en cualquiera de las funciones, presionamos la letra V y ahí nos salen BA. Y nuevamente, la tasa, empezamos en el orden de los argumentos de la función, la tasa, que es del 32%, número de periodos, que sería en años, 0,1, pago no tenemos, valor futuro, vamos a anteponerle un menos para que la respuesta nos dé positiva, entonces menos, y en 800.000. Y ya podemos dar aceptar. Y así obtenemos el resultado que estamos buscando. También algo que podemos hacer, porque a veces se nos llena esta tabla de datos de mucha información. Entonces, a veces queremos verificar que los datos que tomamos fueron los correctos. Nos ubicamos en la celda donde está el resultado, vamos a este menú de fórmulas y le damos en la opción fórmulas, rastrear precedentes. Acá en rastrear precedentes me va a mostrar los argumentos de la fórmula que utilizamos. Utilizamos la fórmula BA, valor actual, y los argumentos están acá, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que tomamos el tiempo en años. Hubiéramos podido equivocarnos tomando el tiempo en días, pero acá estamos verificando que hemos tomado los datos correctos. Luego le damos quitar flechas. Y este es nuestro segundo ejercicio. Vamos a un tercer ejercicio. Entonces, en el primero calculamos un valor futuro, en el segundo un valor presente, y en el tercero veamos cuál es el reto. Hallar la rentabilidad, o sea que nos van a pedir que calculemos la tasa, ¿cierto? Hallar la rentabilidad anual. De hecho, nos están pidiendo una tasa efectiva anual. O sea, me están diciendo que calcule la tasa de interés efectiva anual. Hallar la rentabilidad anual de un documento que se adquiere en 30.000 y se vende 6 meses más tarde en 50.000. Tenemos nuestro valor actual y nuestro valor futuro. Valor actual 30.000 y futuro 50.000. Bueno, para no equivocarnos con los ceros, pues podemos acá en inicio, en la parte de números, poner el separador de miles y tenemos valor actual 30.000, valor futuro 50.000. Podríamos de una vez ponerle signo negativo a uno de estos dos, pero normalmente el signo negativo, porque el valor futuro y el valor presente deben tener signo contrario, el valor negativo lo ponemos o lo agregamos en la fórmula, no acá en la tabla de datos, pero pues ya depende también del gusto de cada quien si quiere hacerlo en la tabla de datos. Y hay un n en meses. Pues inicialmente hay un n en meses y corresponde a 6. Ahora miremos que los datos, hay una coherencia entre la tasa y la n, la periodicidad de la tasa y la periodicidad del ejercicio. La tasa es efectiva anual, entonces el tiempo debería ser en años. Vamos a calcular en años. Para pasar meses a años, lo que hacemos es tomar la cantidad de meses y dividirlo en el total de meses que tiene un año, que es 12, ¿cierto? Entonces 6 dividido 12, pues sabemos que 6 meses es medio año, 0,5 años. Y vamos a calcular la función para calcular la tasa de interés. En este caso, la función que vamos a utilizar se llama, también de la categoría financieras, se llama la función tasa. ¿Cierto? Entonces la función tasa dice, selecciono la función tasa y la definición. Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o inversión.
¿cierto? Por ejemplo, use 6% dividido 4 para pagos trimestrales, pero en este caso, nuestra tasa es efectiva anual, el tiempo lo cuento en años. Aceptar. Número de periodos en años, 0,5. No tenemos pago, valor actual, vamos a anteponerle el menos. Bueno, vamos a suponer que se nos olvidó el asunto de que valor presente y valor futuro tienen flujos contrarios. Dejémoslos ambos como viene ahí, positivo. Valor actual, 30.000, valor futuro, 50.000. Y aceptar. Entonces acá nos sale un error. Y ese error es precisamente que no hemos puesto los flujos contrarios. Entonces volvamos a empezar. Insertar función, tasa, número de periodo 0,5, valor actual, anteponemos el menos y vamos a 30.000, valor futuro y vamos a 50.000, aceptar. La tasa de interés es 178%. Dice, allá la rentabilidad anual de un documento que se adquiere en 30.000 y se vende 6 meses más tarde en 50.000. La rentabilidad es del 178%. Entonces, retomando, en el primer ejercicio calculamos un valor futuro, en el segundo un valor presente, en el tercero una tasa de interés y la función se llama tasa. Vamos al ejercicio número 4. Y dice, ¿a qué tasa capitalizable bimestral se triplica un capital en 2 años? Entonces acá me están pidiendo una tasa nuevamente y esta es efectivo bimestral, o sea, cada 2 meses, ¿cierto? Y los datos que tenemos es que un capital se triplica en 2 años. O sea que necesitamos un valor actual, un valor futuro, y me está hablando de un N en años. Así viene la descripción del problema. N en años y me habla de 2 años. Pero resulta que la tasa es efectiva bimestral. O sea que tengo que contar el tiempo en bimestres, ¿cierto? Y nosotros sabemos que un año tiene 6 bimestres. Entonces multiplicamos 6 bimestres por el número de años, que son 2 años. Entonces tenemos 12 bimestres. Y la condición es que un capital se triplica. O sea, que un capital inicial, vamos a suponer 100 pesos, se triplica, es decir, que se va a multiplicar por 3, ¿cierto? Entonces se va a convertir en 300. Pero si hemos decidido que mejor que sean 200 pesos, bueno, entonces se triplica y se convierte en 600. Vamos a calcular la función tasa e independientemente de cuál es el valor actual, al triplicarse la tasa va a ser la misma. Nuevamente, vamos a la función, a la barra de funciones e insertamos la función, que sería la función tasa, número de periodos, 12, valor actual, ya sabemos que le anteponemos el menos al valor actual o al valor futuro, no hay problema. Dependiendo del ejercicio, si acá estuviéramos hablando de una inversión, entonces el valor actual sería negativo, 200, y el valor futuro sería positivo, 600. Y damos a aceptar. Y esto nos da una tasa del 9,59 efectivo bimestral. Si cambiamos el valor actual por 100, por ejemplo, esta tasa queda igual, ¿cierto? Y así hemos calculado una tasa que en 2 años, una tasa efectiva bimestral, que en 2 años triplica un capital. Recuerden que la invitación es a que ustedes en esta plantilla que está en la unidad número 1, la descarguen y repliquen cada uno de los ejercicios. Ejercicio 5.
Una persona debe pagar en 18 meses la suma de 2 millones. ¿Cuál debe ser el valor del depósito que se haga hoy en una cuenta que paga el 8% trimestralmente para poder retirar esa suma? Entonces, esto es una persona que tiene una meta de ahorro. Una persona debe pagar en 18 meses la suma de 2 millones. Esos 2 millones serán un valor futuro. 2 millones. Y el tiempo en meses es 18, ¿cierto? ¿Cuál debe ser el valor del depósito que se haga hoy? El valor del depósito que se haga hoy, un depósito que se haga hoy. Estamos hablando de un valor actual que paga el 8% trimestralmente para retirar esa suma. La tasa de interés es efectivo trimestral y corresponde al 8%. La tasa efectiva trimestral del 8%. Lo primero que vemos acá es que el tiempo N no debería estar en meses, sino en trimestres. La tasa es trimestral. Entonces lo único que hacemos es pasar esa cantidad de meses y la convertimos a trimestres. Pues simplemente sabemos que tomamos la cantidad de meses, que es 18, y lo dividimos en 3, porque un trimestre tiene 3 meses, y así obtenemos nuestros 6 trimestres del ejercicio. Y calculamos la función. Para que el resultado de este valor actual me dé positivo, pues entonces le pondremos el signo negativo a ese valor futuro. Nuevamente, insertar función y vamos a valor actual. Y en el mismo orden, tasa, 8%, número de periodos, 6, pago no tenemos, valor futuro, le vamos a anteponer un menos y damos clic en 2 millones para que el resultado sea positivo. En este caso, la persona hoy debe consignar 1.260.339,25, que al cabo de 18 meses, con una tasa del 8% efectivo trimestral, se van a convertir en 2 millones de pesos. Este es el valor del dinero en el tiempo, que depende de dos variables, del tiempo y de la tasa de interés. Vamos al ejercicio 6. En este ejercicio dice, hoy recibí un préstamo de 800.000 para pagarlo un año después. Este préstamo será un valor actual de 800.000. 800.000. ¿Listo? Y va a pagarlo un año después. O sea que el valor futuro es un año después. Sin embargo, miremos qué otra cosa tiene el ejercicio. Hoy recibo un préstamo de 800.000 para pagarlo un año después. Si dentro de 6 meses abona 300.000, pues tenemos un abono en n igual a 6, ¿cierto? Si dentro de 6 meses, entonces aclaremos que el ejercicio está en meses, ¿no? Para no confundirnos. Entonces el ejercicio está en meses. El ejercicio termina a los 12 meses. Acá dice que hoy recibí un préstamo de 800.000 para pagarlo un año después. Un año después o 12 meses después. Si dentro de 6 meses abona 300.000, entonces hay un abono en meses, en el mes 6 de 300.000.
¿Cuánto debería pagar al momento de saldar la deuda con una tasa de interés del 2% bimestral? Bueno, esto cambia las cosas. La tasa es del bimestral. Entonces, la tasa de interés es efectiva bimestral, el 2%. Esto nos obliga a que cambiemos la n del ejercicio y pongamos todo en bimestres. Entonces, si n es en bimestres, entonces ya no tendremos 12 meses, sino 6 bimestres, ¿cierto? Si n es en bimestres, periodos de 2 meses, cuando me dice que a los 6 meses abona, quiere decir que en bimestres se va a referir a en 3 bimestres. Todas las n's del ejercicio están en bimestres. O sea que el ejercicio tiene un plazo para pagar el dinero de 6 bimestres y al tercer bimestre abona 300.000. Y lo que quiere es calcular cuál va a ser la cantidad de dinero que va a pagar un año después. Listo. Bueno, entonces empecemos. Nos prestan 800.000. En n igual a 3 abonamos 300.000. Eso hace que la deuda disminuya, pero dentro de pasados esos 3 bimestres, ya se han generado unos intereses. Entonces, hagamos el análisis acá en los resultados. Entonces, ¿cuál será la deuda en n igual a 3? Porque para poder descontar los 300.000, necesito saber cuánto debo en n igual a 3. No es solamente 800.000 menos 300.000, porque es que por el valor del dinero en el tiempo, estos 800.000, el valor actual es cuando n es igual a 0. N es igual a 0. Cuando n es igual a 0 está el valor actual y ahí me prestaron 800.000. En n igual a 3, yo debo más de los 800.000. O sea, debo los 800.000 más unos intereses. Y los 800.000 más unos intereses es un valor futuro. Entonces, la deuda en el periodo 3 es un valor futuro. Voy a calcularlo acá. Entonces, BF, tasa del ejercicio, 2%. Número de periodos, en n igual a 3, tengo 3 periodos. Y el valor actual, el valor sobre el cual voy a calcular esos intereses y se los voy a sumar, es 800.000. Antepongo un menos 800.000. O sea que en n igual a 3 debo 848.000. Y voy a hacer un abono. Y ese abono es en n igual a 3. Y es por valor de 300.000. Como yo sé cuánto debo en n igual a 3 y voy a abonar 300.000, ahí sí ya puedo establecer cuál es la nueva deuda. La nueva deuda. La nueva deuda en n igual a 3. Recuerde que las n del ejercicio son bimestrales. Entonces acá puedo restar los 848.966.40 menos los 300.000 que aboné. Entonces a ese momento debo 548.000 en n igual a 3. Pero el saldo, ¿cuánto debería pagar al momento de saldar la deuda? La deuda es un año después de contraída la obligación. Entonces el saldo estaría en n igual a 6. Es cuando se termina el año. Pero resulta que esta deuda está en n, como dice ahí, está en n igual a 3. Y el saldo está en n igual a 6. Y la diferencia entre estos dos, vamos a insertar acá algo,
que nos sirva para explicar esto, este corchete. Y acá lo que hay que tomar en cuenta es la diferencia que hay entre esos dos periodos. La diferencia entre la nueva deuda y el saldo de la deuda. La nueva deuda está en el periodo 3 y el saldo de la deuda en el periodo 6, lo cual quiere decir que a estos 548.966 todavía me falta, todavía debo pagar 3 periodos más de interés. ¿Cuáles 3 periodos? Los periodos que faltan de 3 a 6. O sea que aquí voy a calcular otro valor futuro. Y digamos que ese es el primer valor futuro 1. Y aquí voy a calcular un valor futuro 2. Ese valor futuro 2, corramos esto para acá. Insertemos acá otra celda. Exactamente, así nos complicamos menos. Este fue un valor futuro 1 y aquí vamos a calcular un valor futuro 2. Valor futuro 2 donde n es 3 porque ya sabemos que los bimestres que faltan de la nueva deuda hasta pagar el saldo son 3. Entonces calculamos otro valor futuro. Insertar función, valor futuro, tasa, 2%, la tasa del ejercicio es constante, número de periodos, la diferencia, yo podría escribir simplemente para acordarme, podría escribir 6 menos 3, ¿cierto? Son intermedio donde va la deuda. Y en valor actual, vamos a darle clic en la nueva deuda, en 548.000 y aceptar. Y al final, el saldo lo voy a pagar con 582.567.54. Y de esta manera hemos dado respuesta a los 6 ejercicios propuestos en la primera unidad. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes descargue el archivo en Excel que tiene esta estructura básica y empiece a diligenciar los datos y a calcular los resultados en cada uno de los casos. Bueno, como siempre, muchas gracias por su atención, por su interés. De esta manera, hemos culminado con el taller correspondiente a la unidad número 1.